Pero, bueno, nada, yo en primer lugar dar las gracias a los dos por la sesión, porque está siendo, yo tenía muchas ganas de invitar a este seminario y no me está defraudando en absoluto, ¿no? Entonces, yo voy a hacer así algunas consideraciones. También es cierto que conozco mejor el trabajo de Lino que el de María Jesús, aunque me ha sido también muy útil tu presentación y me ha dado pena que no hayas tenido más tiempo para desarrollar el tema del trigo, que a ver si lo puedes contar en otra ocasión, ¿no? Primero quería hacer algún comentario sobre, yo había leído el artículo de Lino de One Rice, One Nation, ¿no? de 2010, y el libro lo leí todavía bastante recientemente. Sobre el libro, voy a hablar un poco del libro brevemente, como utilizando tus palabras como objeto material. Y el libro a mí me parece en muchos sentidos un ejemplo de cómo deberíamos hacer libros de historia, y el propio impacto que el libro ha tenido y el debate que está suscitando pues da un poco la razón, ¿no? Es un libro, a mí me parece un libro que está muy construido, de una manera muy anglosajona, con la idea de una tesis provocativa que es la historiografía española, esto que has dicho al principio, ¿no? Se parte del axioma de que es imposible hacer ciencia en el franquismo y yo voy a demostrar lo contrario, ¿no? Bueno, la verdad es, digamos, una tesis fuerte, potente. Yo la principal crítica que le encontré al libro, y que tú mismo has hecho una referencia a esto, es que yo creo que en esa tesis de partida no estabas viendo la historiografía sobre el franquismo toda su complejidad, me parece, ¿no? O sea, a mí el punto de partida en ese sentido me pareció un poco simplificador. Tú has hablado un poco en la presentación de que la mirada de la historiografía española sobre el franquismo en el ámbito del conocimiento científico pues es diferente desde los últimos 15 años, ¿no? Pero bueno, yo también lo entiendo como un recurso un poco, permíteme la palabra, de mercadotecnia que funciona muy bien, y desde luego yo creo que debemos aprender bastante de sus modelos de cómo generar un debate polémico, porque creo que a nivel de impacto en la opinión pública debemos aprender de eso bastante. Después hay cosas de tu presentación que coincido mucho contigo, ¿no? Los que están aquí, mis compañeras y compañeros, deberán estar aburridos, ya les lo he dicho muchas veces. Yo creo que, y aquí hablaré un poco de discursos historiográficos, yo creo que el gran problema, uno de los grandes problemas que ha tenido la historiografía sobre el franquismo en los últimos 30 años, aunque esto se está cambiando un poco, es que el franquismo se ha convertido en una especie de objeto de estudio historiográfico autorreferenciado, ¿no? Y esto ha sido un problema, ha sido un empobrecimiento historiográfico tremendo. El problema es que se veía el franquismo en sí mismo y en su contexto, que era siempre el contexto español, ¿no? Esto, y aquí se ha visto en las intervenciones de los dos, pues efectivamente el franquismo hay que colocarlo en su tiempo, hay que colocarlo en la dimensión internacional de su tiempo, y cuando lo colocamos en la dimensión internacional de su tiempo, enriquecemos mucho la interpretación sobre la dictadura en todos los aspectos, ¿no? Yendo a cuestiones más concretas, yo recuerdo perfectamente, hace 10 años así, las primeras veces que en algunos seminarios y congresos fuera planteábamos la política agraria del franquismo de los años 50 como un ejemplo de política agraria en el marco de la Revolución Verde. Lo primero que recibíamos era palos de todas partes, porque cómo éramos capaces de comparar, de aplicar el concepto de Revolución Verde a una política agraria, a modelos de políticas agrarias diseñados o bien para Centroamérica, o para África, o para el sudeste asiático, ¿no? Y yo sigo pensando, y lo que sigo pensando, los que hemos trabajado sobre eso aquí, que tiene todo el sentido colocarlo en esa dinámica. Siendo todavía un poco más osado, creo que la historiografía debería dar un paso adelante y conectar mejor lo que el Plan Marshall supuso en el ámbito de la política agraria con los experimentos que la administración americana, a través sobre todo del Departamento de Asuntos Interamericanos, que dependía del Departamento de Estado, venía realizando en América Latina, fundamentalmente en los albores de la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra, ¿no? Porque muchas de las políticas estratégicas que se ponen en marcha allí, yo creo que este ámbito latinoamericano de finales de los 30 de la Segunda Guerra Mundial va a ser una especie de campo de pruebas importante para algunas de las cosas que se hagan en el marco de la reconstrucción europea de posguerra, ¿no?
En este sentido, hay una frase que no pudo desarrollar María Jesús antes, de su esquema, que me llamó bastante la atención, que decía algo así como la gobernabilidad en la dictadura y la ausencia de negociación. Bueno, pues nosotros llegamos hace unos años a una conclusión, que podemos desarrollar más, donde pues, nuestra interpretación era: ¿se implementó en España la Revolución Verde a partir de los años 50? Sí, se implementó. El modelo de transferencia tecnológica norteamericano fue fundamental, y no solamente se implementó, sino que era mucho más fácil de implementar por el hecho de que no había una sociedad civil que ejerciera una agencia negociadora y bueno, se implementa en un régimen dictatorial un modelo de modernización agrícola sin necesidad de negociarlo con la sociedad civil. Sin embargo, claro, lo que nos llama mucho la atención es que cuando vamos a hacer trabajos comparativos, como hemos hecho en una ocasión con respecto en concreto al servicio de extensión agraria de origen norteamericano en España, y vemos lo que pasa en Holanda en los años 50, lo que nos llama la atención, o nos llamaba la atención, ahora no nos llama tanto, es que la fuerza del paradigma modernizador norteamericano de posguerra era tan fuerte que hay elementos comunes de cómo se implanta y de lo poco que se contesta en regímenes políticos muy distintos. No queremos decir con esto que no fuera más fácil en el caso español, ¿no? Bueno. Y para finalizar, otra cuestión que ha apuntado María Jesús, que me parece muy importante, es, y que se está haciendo, pero que creo que se debe hacer mucho más, es el tema o el asunto de las redes transnacionales en la coordinación de las comunidades epistémicas, ¿no? Esto me parece un tema fundamental que tiene que tener mucho más desarrollo, ¿no? Y cómo los técnicos del franquismo, incluso antes, en la fase de proto-reconocimiento internacional del régimen, ya esos técnicos estaban en esos foros de debate, ¿no? Precisamente hablábamos antes de Barciela. Barciela hace un apunte muy interesante en su historia del Ministerio de Agricultura sobre cómo los técnicos españoles acuden a las reuniones de la FAO varios años antes del reconocimiento oficial de la entrada de España en la ONU. Y bueno, aquí paro, que ya he hecho. ¿Quién se pedía la palabra? Pues me voy a centrar en la tesis de tu libro, en el tema de que los ingenieros como principales estandartes de un proyecto político. Mientras lo leía, no podía parar de pensar en un caso concreto de aquí muy conocido en esta casa, estudiado por Daniel y otras personas, y en relación con el tema que yo estudio, el tema de la ganadería y las transformaciones en el ganado y en el lácteo, pues mientras leía tus tesis y tus argumentaciones sobre los ingenieros, no podía dejar de acordarme del caso de lo que ocurrió en la ganadería en los años 40. Un destacado ingeniero que a lo mejor nosotros le dimos demasiado importante, que responde absolutamente a la figura que tú defines en el libro, de un ingeniero que realza un proyecto y en este caso de mejora ganadera, que tiene el objetivo de legitimizar políticamente el régimen. Y de hecho, más que los resultados, en este caso importó la publicidad del proyecto que quería poner en marcha. De hecho, se hizo un congreso muy publicitado en esta misma ciudad, muy publicitado de cara a la sociedad, en el sentido de vamos a arreglar la situación del campo en Galicia. Bueno, el caso es que con respecto a este proyecto, en primer lugar, lo publicitó, el proyecto fue publicitado como algo novedoso, cuando realmente ya llevan trabajando en él otros ingenieros previamente, como Bruno Gastegui. Y el caso es que bueno, el proyecto fracasó. Y claro, bueno, para empezar, no sé hasta qué punto debemos valorar los fracasos o los éxitos de los proyectos. Creo que relativamente es posible decidir cuáles son esos proyectos, pero valorar su fracaso o cómo
o su éxito no es tan fácil de valorar, porque al mismo tiempo que podemos valorar como fracaso o como éxito este proyecto, en el caso de los años anteriores de preguerra, también puede ser cuestionable los proyectos de mejora ganadera en premios y su trascendencia al medio rural. Vale, el caso es que después, sí que, como vemos a día de hoy, pasado este trance de los años 40 del proyecto, es lo que creo que es significativo que desaparezcan los grandes nombres estos grandes, como los grandes, por lo menos en la cuestión agraria, lo que yo estudié para Galicia, desaparecen los grandes nombres, los de ingenieros, los grandes titulares, tenemos resuelta la mejora ganadera en Galicia, y sin embargo sí que es cuando realmente el proyecto sí que empieza a funcionar, y de su éxito podemos ver ahora los resultados. Simplemente este comentario. Y cerramos ya. Reitero mi agradecimiento por las intervenciones y continuando con una de las cuestiones que subyace a los comentarios de Daniel y Telmo. Para mí estuvo siempre latente una cuestión que me perturbó durante numerosas ocasiones durante mi investigación, que trataba de poner en contraste, por un lado, los distintos proyectos o políticas modernizadoras del régimen franquista con su experiencia, oposición, adaptación por parte de las comunidades rurales, y siempre me resultó muy difícil cómo pensar las continuidades en políticas en el tiempo, es decir, cómo pensar que algunas políticas continuasen o estuviesen ya presentes en la Segunda República y siguiesen estando presentes en el régimen parlamentario, y también cómo pensar que había políticas similares en otros regímenes en ese mismo momento en un marco democrático. Creo que este dilema enlaza un poco con la paradoja con la que empezabas la intervención, que dificulta un poco la interpretación de, no sé si me estoy explicando, de estas cuestiones. Entonces, para clarificar esta especie de problema subyacente, que tal vez no sea tan paradójico, creo que puede ser muy constructivo, por una parte, historizar todos estos procesos y conceptos en la línea que apuntaba María Jesús, abordar también las dificultades inmensas para pensar no solo la modernización, que es un concepto más pequeñito, sino la modernidad, que es algo que es como un gran y complejo tema, y tal vez sirva volver a Naredo y a lo que él apuntaba de tal vez no se trate tanto de si una política intervencionista es buena o es mala, sino al servicio de qué o de quién está una política u otra, quién se beneficia, qué clases, qué sectores. O dicho de otra manera, existía política de vivienda en la Segunda República, existía durante el franquismo, existe hoy. ¿Es por eso mejor o peor, o al servicio de qué está? Y bueno, aprovechando que estéis aquí, me gustaría preguntar si vosotros percibís en el régimen, o cómo pensáis vosotros esta aparente distinción entre un periodo autárquico y otro tecnocrático, porque parece que hay vínculos no tan duales como esta distinción que solemos repetir, o si percibís también distintos proyectos modernizadores en el tiempo. Bueno, ya te lo expliqué. No, te digo. No, es breve. Lo que pasa es que como tenía un poco
conexión en parte con esto último debate. No es nada irrelevante, yo no soy especialista para nada en esta cuestión, ni siquiera soy agrario, con lo cual ya voy a coger más distancia. Pero sí que me llamó la atención mucho una cuestión en la que coincidieron los dos, a quien agradezco muchísimo sus intervenciones, que me parecieron muy interesantes, y que a mí cada vez me genera más dudas. María Jesús lo expresó diciendo que el valor axiológico, bueno, que no se podía aceptar, digamos, como una verdad, no sé si la frase puede ser, el valor axiológico del conocimiento científico, ¿no? Y en eso se conectó un poco con lo que decía Lino, de la falta de funcionalidad de un concepto de racionalidad científico-divino, ¿no? Y como ambos debieron, especialmente María Jesús lo comentaba antes, recibieron pues hasta llamadas y todo de colegas o conocidos que le podían criticar este tipo de análisis que relativizaban, por así decirlo, el valor de la investigación científica. Digo que es una cosa que cada vez me genera más dudas desde el punto de vista del presente, sobre todo por una cuestión, que es, me pregunto, ¿qué tiene un valor axiológico? Si existe algo en una sociedad, en la historia, que tenga un valor único. Y pues claro, pues no, nada lo tiene. O sea, nada es absolutamente inocente, nada. Lo que pasa es que eso también nos puede llevar a unos análisis que antes se decía, pues se llamaba relativismo moral, etcétera, que a mí en este momento y en la sociedad en la que vivimos, y teniendo en cuenta lo que está pasando, me preocupa un poco, o me preocupa mucho. Y ahí es donde entiendo que lo que dice Lino al respecto del franquismo puede resultar para algunas personas, pues, voy a usar la expresión inglés, conmovedor, ¿no? Bueno, pues al final es que nosotros también tenemos que reflexionar, creo, y eso es inevitable, sobre lo que decimos y lo que hacemos, que nos permite explicar, interpretar e entender. Y también qué es lo que tenemos que contar, ¿no? Entonces, hay una idea, ¿no? Una idea que muy básica y que nosotros podemos tener completamente descartada, la idea de una conexión directa entre ciencia, tecnología y desarrollo. Claro, ¿qué desarrollo? Nosotros tenemos mecanismos ahora muy eficientes para medir el desarrollo en unos parámetros bastante distintos de los economistas clásicos. Conceptos como desarrollo social, que se centran en cuestiones de equidad o inequidad, que son fundamentales hoy en día y que la mayor parte de los economistas normales, pues se puede decir normales porque no existe ese parámetro, pues lo tienen presente, ¿no? Entonces, a ese respecto, hacer una simple equiparación en esa época del capitalismo de oro, ¿no? El capitalismo dorado de la posguerra, entre lo que sería un sistema de ciencia e innovación como la que puede existir en la dictadura de Franco y, vamos, pues el caso de Francia, nos puede generar muchos problemas, ¿no? Al final, como historiadores, ¿qué es lo que nos interesa? Pues yo creo que lo que nos tiene que interesar es ir a los elementos concretos, ¿no? Aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de estructuras y de lugares, como los que se han mostrado, y estamos hablando de políticas. Quizá no todas las cuestiones sean exactamente iguales y nos lleven a las mismas conclusiones. Nosotros sabemos que el franquismo llega con una destrucción, una sustitución de personas, llega con una destrucción y sustitución de estructuras y llega también con un cambio de políticas. No sé si también llamar una destrucción o una sustitución, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos valorar históricamente ese aspecto? ¿A qué lleva esa destrucción de personas y sustitución de personas, esa destrucción de estructuras y ese cambio de estructuras, y a qué nos lleva ese cambio de políticas? Bueno, pues quizá nos lleva a cuestiones que no son exactamente coincidentes en todos los sentidos. Es decir, ¿por qué tenemos que asumir que por el hecho de que existan unas determinadas políticas que podemos considerar desarrollistas en un sentido de, como decías tú, poner el énfasis de repente en la aplicabilidad de la ciencia, eso tengamos que valorarlo en un reconocimiento del valor de la ciencia en sí mismo? Igual no son cosas coincidentes, ¿no? O igualmente, ¿por qué el hecho de que haya habido sustitución de personas y destrucción de personas lleva implícito que no tengamos científicos que puedan estar conectados o no con mecanismos internacionales de circulación de saberes?
quizás es que no son cuestiones que sean necesariamente compatibles, ¿no? Entonces, a ver, es una reflexión que se me ocurre, ¿no? Quizá lo que el problema que tenemos pues no es tanto a lo mejor el hecho de que estamos mirando el pasado, en este caso con ojos del presente, sino que en este caso estamos mirando el pasado con ojos del pasado, ¿no? No sé, que es, igual me lío mucho, pero se me ocurre. Bueno, ahora sí. Ahora os toca a vosotros y ustedes. Porque hay más palabras, pero hay más preguntas. Decide que va primero, que se me da bien. ¿Tú? Voy a intentar ser rápido, pero responder más o menos a todo lo que... Vale, lo de Daniel. Muchas gracias por lo que dices del libro, pero claro, si yo fuera a aceptar que he dejado de mencionar a la historiografía para vender más ejemplares, eso no sería un ejemplo de escribir historia, eso sería una trampa, otra mercadotecnia, ¿no? Eso sería robar, eso sería plagio. Por lo cual no te lo voy a aceptar, sino que creo que en la introducción sobre todo me hago eco de toda esa tradición de historiadores de la ciencia que efectivamente hace 15 años o más dejaron de decir que el franquismo fue un yermo y empezaron a ver qué tipos de ciencias sí que se, de investigación científica sí se están llevando a cabo. Y lo que digo es, ahora podemos ir un paso más allá y es, ¿cómo decirlo?, dejar de estar en el cascarón de estamos haciendo historia de la ciencia a pasar a decir, no, estamos haciendo historia del franquismo con las herramientas de la historia de la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y la tecnología fueron parte activa en la construcción del régimen. Es simplemente ese paso que está implícito en varias cosas, como los estudios sobre el INTA y todo eso, pues hacerlo más explícito. ¿No? Es que esto sí que hubo ciencia en el franquismo, ya estaba demostrado. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de ciencia? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué intereses? Todo eso. ¿Vale? Pero además, ¿cómo nos ayuda eso a entender la historia política generalista, digamos, del régimen? Eso es. Y no digo que no falte historiografía, sin duda falta mucha historiografía y faltan reconocimientos, pero que yo no te puedo aceptar que... No quiero que malinterpretes, pero cuando lees, no